capítulo 4 de Juan, versículos 27 al 30, dice así la palabra de Dios: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dios bueno, eso que no hemos comprendido hasta este momento, alúmbranos a comprender. Enséñanos tu palabra. A vivir para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya sabemos, Juan capítulo 4 es una narrativa bastante larga acerca de la mujer samaritana. Jesús va hacia la ciudad de Samaria y se tiene que pasar por ahí porque tiene que encontrarse con esta mujer para ofrecerle agua viva, agua que salta para vida eterna. Y en esa conversación que vemos descrita en capítulo 4 de Juan, vemos claramente cómo el Señor Jesucristo la lleva a ella a una convicción de su pecado, la lleva a ella a una corrección de la adoración y por último la lleva a ella a una realización de la persona que está junto con ella es el prometido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y hasta en ese momento termina esa conversación repentinamente. Hasta en ese momento se acaban las palabras entre Jesucristo y esta mujer. Lo que resta son acciones o reacciones. Lo que viene adelante son cosas como resultados en base a esa conversación que ha tenido esta mujer, el privilegio de ser encontrada por el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver 3 reacciones que nos lleva a la adoración de aquel que nos salvó. 3 reacciones que podemos analizar en este texto del día de hoy que nos lleva a la adoración de la persona que nos salvó. Repito eso porque sé que no salió en el boletín esta parte, entonces para que la escriban en el boletín. Y aprovecho para que usen el boletín como una guía de los puntos que vamos a ver y también tengan sus notas ahí. Así cuando los facilitadores de los discipulados les pregunten de qué trató el sermón, usted ya tiene ahí material para responder. Muy bien. Entonces vamos a ver 3 reacciones que nos lleva a la adoración de aquel que nos salvó. Número 1, vamos a ver la reacción de los discípulos. Los discípulos habían salido a comprar, a traer algo de comer. Jesucristo había salido hacia Galilea y en el camino hacia Galilea se detuvo en Samaria.
Y ahí, cansado del camino, fue que se encontró con esta mujer. Pero los discípulos habían apartado para ir a otro lugar a traer algo de comida. Ellos aparecen ahora en esta narrativa. Ellos aparecen ahora en ese encuentro. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Así que vamos a ver en este punto la reacción de los discípulos y vamos a ver el sentido de maravilla, el sentido de asombro. El Hijo de Dios queda revelado en la vida de esta mujer un versículo anterior. Versículo 26, cuando Jesucristo le dice: yo soy, refiriéndose a aquel Mesías de lo que estaban hablando en la conversación. Y esta mujer, ahora que queda con esta convicción, ya no tendrá más sed. ¿Cómo reaccionas ante la maravilla del Señor? ¿Cómo reaccionas cuando ves algo impresionante acerca del Señor? Estos discípulos, dice la palabra, que se maravillaron porque hablaba con una mujer, quebrando así una idea mundana de que un judío hombre no podía hablar con una mujer en vía pública. Era de deshonra. Y luego, si esta mujer es samaritana, es peor la cosa. Esas son las ideas o los prejuicios que se llevaban en ese momento. Dios no hace acepción de personas. Y lo vemos aquí muy claro. Nuestro Señor Jesucristo va con esa misión de encontrarse con esta mujer. El hombre y la mujer son creados con igualdad de parte de Dios. Y la dignidad personal y espiritual son iguales. Ambos son hijos de Adán y Eva y contienen la imagen de Dios descrita en la creación. Dios sí ordenó roles, papeles diferentes que se llevan a cabo tanto en el hogar como en la iglesia, pero en el valor de la persona son iguales. Ellos, los discípulos, se maravillaron. Esto, mas no dijeron nada al respecto. Mantuvieron silencio. Nadie quiso ejercer autoridad sobre Jesús. ¿Qué estás preguntándole a una mujer? ¿O qué estás hablando con una mujer y luego samaritana? Era tal la opinión que tenían ellos del maestro. Estaban tan impresionados por el maestro que nadie le cuestionaba. Ellos habían ido a buscar comida y cuando regresaron, el Señor ya se le había revelado a esa mujer, ya se le había dado a conocer quién es Él. Podemos ver el control divino, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, que justamente cuando llegaron estos discípulos, Jesús había acabado de dar a conocer a esta mujer que Él es el prometido de las Escrituras. Eso es impresionante. ¿Te ha sucedido cuando llegas a un lugar y te encuentras con una buena noticia o mala noticia, pero nadie te lo ha dicho
simplemente lo puedes detectar en los rostros de las personas. Sabes que algo ha pasado y están todos como congelados. Y el rostro de las personas te comunica si es algo bueno o es algo malo. Pues aquí ha pasado algo. Los discípulos no están enterados de qué pasó, pero sí pueden ver que él está hablando con una mujer. Y se quedaron maravillados de que algo había pasado ahí. Admirados, asombrados de ver la obra que él estaba haciendo con esta mujer. ¿Qué significado tiene esto para nosotros, los que pasamos a ser lectores del libro de Juan? ¿Acaso no te maravillas tú de la condescendencia de nuestro Señor con esta mujer samaritana, con esta mujer titulada como pecadora, confesada como adúltera? De que el justo del cielo, el príncipe del cielo, fuera precisamente a buscar lo perdido, al pecador, y que no solamente en esa misión se ve la gloria de Dios, sino en la coordinación de esa misión, en la ejecución de esa misión. ¿No te sorprende que el día que Dios coordinó esto en tu vida, el encuentro que Él tuvo contigo, de hacerte saber, de darte a conocer que Él es el Cristo, el Salvador del mundo? Puedes ver los detalles precisos que ocurrieron en cada una de sus vidas y te das cuenta que tú no lo buscaste a Él, sino que Él vino a ti, porque no había nada en nosotros que lo buscara. Como vino a esta mujer, y que en la providencia de Dios los discípulos no llegaron un minuto más temprano, pues hubieran interrumpido esa conversación y esta mujer no se hubiera enterado quién es el que estaba hablando con él, con ella. Esto es una manifestación, una ilustración gloriosa de la operación divina de la providencia de Dios para la extensión de su reino. Esto no es casualidad, hermanos. Aquí no hay casualidad. Estos discípulos habían comenzado a entender el temor a Dios en reverencia a la persona que estaba con ellos como maestro, como rabí. Y se maravillaron. Cuando usted busca esta palabra maravillarse o maravillados, aparece más de 40 veces en los 4 evangelios. Constantemente la misma palabra es usada. Cómo se maravillaban las multitudes del Señor Jesucristo, los discípulos del Señor Jesucristo, cómo las multitudes se asombraban, a veces se traduce como asombro por la palabra de Cristo, porque representa autoridad. Esto es una manifestación gloriosa de lo que Dios está haciendo en la vida de esta mujer en ese momento. Estos discípulos están entendiendo esto, pero ahora también están recibiendo una lección sobre sus prejuicios pecaminosos en contra de esta mujer y los prejuicios que tenían cultural en ese momento
de ella como samaritana. Nosotros también llevamos a cabo juicios, como estos discípulos que se asombraron. ¿Qué hace el maestro hablando con una mujer en vía pública? ¿Qué hace el maestro con una samaritana? ¿No sabe que esto le va a dar una mala reputación? Nosotros también llevamos a cabo juicios sobre la persona de qué manera se viste o de qué manera actúa o qué color de piel tiene o de qué manera se está expresando. Llevamos juicios a cabo. Son prejuicios. Necesitamos permanecer en silencio y esperar en el Señor. Si esos juicios son verdaderos o no, ¿qué tiene para nosotros? Confiemos en el que juzga correctamente todas las cosas. Estos prejuicios son pecados que, aunque solo ocurra en el pensamiento, necesitan ser confesados y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no dejarnos llevar por un corazón que murmura, un corazón engañoso, vanidoso, que no tiene solución, sino que debemos de mantenernos quietos, conociendo quién es Dios. Que nuestro sentido de asombro crezca en el temor a Dios, en reverencia a Jesucristo. Que cuando nosotros vayamos a dejar que nuestro corazón murmure juicio en contra de la gente, porque de alguna manera se están comportando no como se comporta la cultura, o de alguna manera se está vistiendo, o de alguna manera está haciendo algo diferente, no seamos arrastrados por esos impulsos, sino que confiemos y esperemos en el Señor. Él es el que juzga correctamente. Nosotros no somos jueces. Él es el juez verdadero y podemos estar tranquilos y confiar que Él es Dios y que lleva a cabo todos sus juicios. Así que es muy necesario que estemos con ese sentido de asombro de que Dios es el santo, el temible, el que está en lo sublime, en lo más alto, pero en que su bondad Él haya escogido condescender hacia el pecador y poder tener una conversación contigo, con esta mujer, y poderla llevarla hacia su convicción de pecado y quitar todas esas paredes de prejuicios y llevarla a una corrección de la adoración y luego presentarle que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que ella ahora puede saltar para vida eterna porque ha recibido de esa agua viva de parte de nuestro Señor. Segundo punto, vemos la reacción de la mujer convertida. Vemos esta reacción y aquí vemos el sentido de urgencia. Los versículos 28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Ya no es el agua que vino a buscar lo más importante para ella, sino que tiene que salir de urgencia para hacer una misión. Vino a buscar agua natural y se va con agua viva. Vino sola y ahora se va a buscar a todo el mundo. Vino satisfecha de no conocer el Evangelio y ahora se va satisfecha para decirles a todos acerca del Evangelio. Vino inexperta de quién es la persona de Cristo Jesús y ahora quiere que todo el mundo venga a conocerle. Dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: ¿por qué este cambio repentino? ¿Por qué sucedió esto tan rápido? Tiene un ardor de su celo. Jesús le acaba de revelar que Él es el Cristo. Las puertas de los cielos se han abierto y ella ha sido recipiente de la gracia de Dios, porque ni sangre ni carne le ha revelado esto, sino la misma persona de Dios, el Hijo de Dios. Y he aquí el sentido de urgencia. Ella se tiene que ir a la ciudad, dejando su cántaro para decirle a los vecinos de algo que ha pasado en ese día. Un suceso cambió radicalmente su vida. Un suceso suspendió totalmente la rutina de ese día. Su tarea de cada día de ir a buscar agua ha sido cambiada radicalmente. Dejó su cántaro y ahora se va a buscar a sus vecinos, a sus prójimos. Lo que ella tiene que comunicar no puede esperar. Vea el texto, Jesús le revela que Él es el Cristo. Llegan los discípulos y ella suelta su cántaro y se va a la ciudad. Con urgencia. Anteriormente el Señor le había dicho: ve y trae a tu marido. Ahora ella va a ir a traer a toda una multitud a Cristo. La iglesia necesita este sentido de urgencia. La iglesia bíblica Esperanza Viva necesita este sentido de urgencia, de ir a comunicar urgentemente las buenas nuevas de salvación. Oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Esos pies es la representación de aquellos mensajeros de parte del rey que venían a dar buenas noticias a los pueblos y decirle: ya no hay más guerra, son libres completamente. Y cuando esas personas llegaban a esos pueblos a dar esas noticias, eran las personas más recibidas, más gratificadas, porque vinieron a darles una buena noticia de parte del rey. La idea es de ir urgentemente. Que sea el ardor del celo por el Señor que nos mueva, que nos impulse a dejar esas rutinas para el propósito de la exaltación de Cristo Jesús. Hermano, hermana, sé intencional en tu búsqueda de almas para Cristo.
Seamos intencionales en nuestra búsqueda de almas para Cristo. Que Dios renueve el deseo de compartir la fe que estamos diciendo que pertenece a nosotros, que nos gozamos entre nosotros. Que esta sea tu oración cada mañana. Dios, te ruego, por amor a tu Hijo Jesucristo, que me des 2 personas en este día a los cuales yo pueda explicarles el Evangelio. 2 personas en este día a los cuales yo pueda servir enseñando el Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Pablo está diciendo que todas las naciones necesitan obedecer el Evangelio por amor al nombre de Cristo. Cuando nosotros salimos a enseñar a esas 2 personas el Evangelio, lo hacemos por amor a Cristo, para que su nombre sea dado a conocer. El mundo necesita esto, hermanos. Nosotros, la iglesia, necesitamos actuar urgentemente y el mundo necesita el Evangelio urgentemente. Este Evangelio será predicado del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes de que venga el fin. No pierda su sentido de urgencia ni su sentido de confianza en que en el Evangelio que nosotros creemos puede ser llevado y debe de ser llevado y debe de ser aceptado a todos los grupos étnicos del planeta Tierra. No podemos perder esa esperanza. A todos los grupos. Mire cómo la mujer rompe con el miedo, dejando así la pena. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. 2 cosas me llaman la atención de este versículo. Uno es la simplicidad de la invitación. Venid y ved. Fue lo mismo que le dijo Felipe a Natanael. Ven y ve. Ven y míralo tú. Convéncete tú mismo cuando lo veas. Ven, tienen la idea, venid, es que yo te voy a acompañar, voy a estar contigo. Y ese es el sentido de urgencia de que esto lo queremos hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy necesitas venir a ver. Ven a ver y ser convencido por ti mismo. Y segundo es la convicción de que habla esta mujer acerca de su pecado. Mire cómo lo dice. Un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. Todo lo que hice me lo reveló. Me lo reveló cuando estaba hablando acerca de mi marido, que 5 maridos había tenido y el que con el que estaba no era su marido. Lo más secreto, lo más profundo. Y cuando Jesucristo le reveló esto a ella, su respuesta fue muy vergonzosa.
no tengo marido. Mas sin embargo, en este momento, este es parte de su testimonio. Que esta mujer se preocupa especialmente en comunicar a otros aquella parte de la conversación que había tenido con este hombre, con Jesús, que era la más vergonzosa. Aquello que no se atrevió a profundizar, ahora dice, este hombre miró mi vida y me la reveló. Me examinó y me hizo ver mi pecaminosidad. En su celo por comunicar lo que había entendido, sabe que esta convicción de pecado fue lo que la llevó al tema de la adoración y luego a la revelación del Cristo, del Mesías, quien es el que aclara todas las cosas. Su reputación ya no importa, sino que ahora ha tomado agua que salta para vida eterna y ahora quiere magnificar al nombre de la persona que estaba con ella junto al pozo de Jacob. Versículo 29 al final hace la pregunta, ¿no será este el Cristo? No como una forma de dudar, pero es una forma de invitar. Vengan a conocer. A lo mejor ustedes se convencen, como yo estoy convencida, de que este es el Cristo. ¿No será este el Cristo? Vengan y vean por ustedes mismos y pregúntense si este forastero judío que está junto al pozo de Jacob es el Cristo. Oh, qué glorioso y poderoso evangelio, que no requiere de palabras persuasivas o de humana sabiduría o de discursos elocuentes, sino que cada uno será convencido por la palabra de poder, la palabra dinamita, la palabra de potencia de parte de Dios en demostración del Espíritu y de poder. No necesitamos vender la idea de que tú puedes vivir tu mejor vida ahora porque Dios tiene un propósito para ti y que lo único que necesitas hacer es levantar la mano donde estás para recibir al que llama a la puerta a ver quién se apiada de él para abrirle y él poder entrar. No necesitamos persuadir de esa manera. Necesitamos enseñar a Cristo y este crucificado. Necesitamos enseñar el señorío de Cristo, no como un objeto que nosotros vamos a manejar, sino como el Señor de señores, como el Rey de reyes, el que está sustentando tu vida y mi vida a cada segundo. No, estas palabras son palabras persuasivas de humana sabiduría. Presentamos a Cristo como crucificado. Así vuestra fe está fundada sobre el poder de Dios y no sobre vana palabrería. Seamos intencionales en oración y acción de presentar el Evangelio a nuestros familiares, aquellos que viven con nosotros específicamente, a nuestros amigos y compañeros de trabajo, incluyendo a nuestros vecinos. ¿De qué forma? Orando por ellos. Necesitas nombre y apellido. Necesitas relacionarte con ellos y necesitas orar por ellos.
quiero 2 para hoy. 2 personas, Señor. Dame 2 personas a las que yo le pueda hablar el Evangelio hoy. Dame 2 personas con las que yo pueda comunicar el Evangelio en este día. Tercer punto, la reacción de los vecinos. Y aquí tenemos el sentido de esperanza. Sentido de esperanza. Entonces, versículo 30, salieron de la ciudad y vinieron con él. Esta obra misionera fue totalmente exitosa. Ella fue a los hombres, o sea, a las personas de la ciudad, y les dijo, vengan a ver. Y estos salieron de la ciudad y fueron a ver. El testimonio y la sinceridad acerca de la vida de esta mujer los impresionó tanto que fueron por sí mismos a ver a Jesús. Esto es esperanzador. Salieron al encuentro del Salvador. Dice el texto en el verbo que salieron de la ciudad, que esto indica que lo hicieron a prisa, que lo hicieron inmediatamente, repentinamente, y lo hicieron con la intención de irlo a ver. En contraste de los judíos que enviaron desde Jerusalén, enviaron representantes con Juan el Bautista para ver si Juan el Bautista era el Cristo. Estos hombres y mujeres salieron de esta ciudad de Samaria para encontrarse con el Salvador. Ellos fueron atraídos a Cristo por el Padre. Quien viene a Él no lo rechaza. Quien viene a Él no lo rechaza, sino que son inscritos en el libro de la vida del Cordero. La cosecha repentina, así como lo hizo con Zaqueo, cuando le dijo, baja de ese árbol para que entre hoy en tu casa, y repentinamente se convirtió. Así como lo hizo con el criminal que estaba con Cristo junto a la cruz del Calvario, que en un abrir y cerrar de ojos su mente fue alumbrada con la luz del entendimiento y consiguió la salvación por medio de la persona que estaba al lado de él. Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, qué maravilloso estos encuentros. Como Pablo cuando va a perseguir a los cristianos y es confrontado con el mismo Jesús. E inmediatamente, ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente, estos encuentros son cambios repentinos. Y eso lo vemos por medio de la interrupción de parte de Dios en nuestra vida ordinaria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que nos lleva a ese encuentro. Él es el que nos revela que Él es el medio, el único medio para ir a Dios. Hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Dios nos ha dado un gran sentido de esperanza. Miremos los campos del mundo. Miremos cómo están preparados para hacer una gran cosecha.
El mundo y Satanás dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a perder tu tiempo con esa gente? Mas el evangelio que usted y yo creemos tiene poder para salvar a esa gente. Pero tú y yo tenemos este mensaje que es poderoso, es esperanzador, y que la gente que está a nuestro alrededor, gente que amamos, necesita desesperadamente escuchar. La cosecha está a la puerta. Este mensaje es suficiente para cambiarlo todo. Una mujer como esta mujer, como toda una ciudad que escuchó el testimonio de esta mujer, y repentinamente, como si hubiera sido un llamado por algo fuera de ellos, fueron y se apresuraron a ver quién es el hombre junto al pozo de Jacob. Es Jesús, es el Cristo, es el Hijo de Dios, el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que en Él creen, saltan para vida eterna. En conclusión, ni los discípulos, ni la mujer, ni los vecinos de la ciudad de Samaria, en Samaria, entendían que Él que estaba llevando la obra a perfección es el Hijo de Dios y la lleva hacia el cumplimiento. Jesús tenía que pasar por Samaria, iba a hablar con esta mujer y esta mujer iba a traer a todos. Y en los futuros domingos vamos a ver de qué se trató ese encuentro maravilloso. Pero qué glorioso que es el Hijo de Dios el que ha manifestado el nombre de Dios a los hombres y a las mujeres, a los que el Padre le entregó, los llamó y vinieron corriendo, así como el buen pastor que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No fue una coincidencia, no fue por acto de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios, sino por el acto de quien gobierna en los cielos y en la tierra, de quien tiene autoridad para producir cambios verdaderos, cambios permanentes, cambios repentinos. Oremos, mis hermanos, por un sentido de asombro, que cada vez que crezca nuestra conciencia de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad, podamos ver a Jesucristo resucitado como el Santo Dios, en quien tenemos completa redención, salvación. Oremos por un sentido de urgencia, que nuestras rutinas sean puestas en segundo lugar cuando vemos la oportunidad de hacer algo, de hacer llegar el evangelio a alguien. Pero esto no es para sentarnos y esperar un letrero gigantesco con luces de neón que diga, ahora sí, háblale a esta persona, porque Él te va a escuchar. No, sino que seamos intencional, creyendo que verdaderamente Jesús, el Cristo, tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto,
vamos y hagamos discípulos a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los pueblos, a los grupos étnicos. Oremos por un sentido de esperanza, por un sentido de esperanza para nuestra familia que no es salva, para mostrarles el Evangelio, para orar con esperanza por esos amigos que están a nuestro alrededor, por esos compañeros de trabajo, por esos vecinos. Que ese sentido de reverencia, honor, lealtad, de la grandeza y la santidad de Dios nos lleve a tener mucha esperanza. Si Dios me salvó a mí, vil pecador, solamente requiere que Él extienda su misericordia y compasión por mi familia, por mi círculo de influencia y mi ciudad y sus alrededores. El Evangelio es poder de Dios para salvación y es el arma poderosa para causar cambios verdaderos. Oh, que este Evangelio que se nos ha sido entregado para que nosotros lo compartamos y hagamos ver a otros la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario, quien tomó nuestro lugar y fue tratado como yo merecía, pero ahora Él ha entregado su vestimenta para que nosotros seamos vestidos de justicia. Gracias, Dios, que nos has enseñado tu palabra. Te ruego, Dios, que tú obres en cada corazón, en cada vida, que extiendas tu misericordia y que hagas una cosecha poderosa en nuestra iglesia y a todas las personas con las que nosotros conectamos. Que salgamos de aquí como enviados por ti, que nos propongamos para tus propósitos, que Cristo sea exaltado. Gracias por las vestimentas de Cristo Jesús. Amén. Cantemos para la gloria de nuestro gran